Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Hoy hacemos entrega a la comunidad cordobesa de Montería, que nos ha apoyado enormemente para llevar a cabo esta investigación, los resultados de la primera fase de intervención en el departamento de Córdoba en la lucha contra la corrupción. Como ustedes recordarán, el pasado 13 de enero hicimos una audiencia pública en donde más de 700 personas nos acompañaron con sus denuncias documentadas, y ello promovió, debo decirlo y reconocerlo porque ha facilitado mucho las investigaciones, una ola de delaciones por parte de ciudadanos de bien que quieren que este cáncer de la corrupción se extirpe en esta región del país. Con ocasión de las denuncias presentadas en aquella jornada, recordarán ustedes que hicimos pública la priorización de 24 casos que serían objeto de investigación. Asuntos relacionados con el manejo de las regalías, de la salud pública, de la inversión en la primera infancia, de los programas de acueductos, de algunos homicidios que nos conmovieron profundamente y que requerían la priorización por parte de la Fiscalía General de la Nación. Quiero agradecer también el compromiso y el empeño de la Dirección Seccional de Fiscalías, de todos los fiscales de esta seccional, de la Dirección Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, que han trabajado con compromiso durante estos 4 meses para presentar estos resultados de nuestro programa Bolsillos de Cristal. Para los años 2015 y 2016, el departamento de Córdoba ha tenido ingresos superiores a 1.5 billones de pesos. Y para estos 2 mismos años ha contado con regalías de la Nación del orden de los 650.000 millones de pesos. Velar por la integridad de estos recursos públicos debe ser una prioridad para superar el rezago social del departamento, cuyo índice de incidencia de pobreza supera en un casi el 100%, en casi un 100% el índice de pobreza del promedio de la nación. Entre la ciudadanía y la justicia no vamos a permitir que lo que falta en inversión social en Córdoba sobre en corrupción. La primera investigación ha llevado a que la Fiscalía General de la Nación impute cargos por 20 delitos al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, señalado como presunto responsable de las anomalías detectadas en el manejo del Sistema General de Regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología en el departamento de Córdoba. Ante el Tribunal Superior de Bogotá se formularán las imputaciones correspondientes por la presunta comisión de 20 delitos así: concierto para delinquir. La autoridad se concertó con particulares, presuntamente para horadar, para afectar el patrimonio público de los cordobeses. 6 casos de interés indebido en la celebración de contratos. 6 delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. 5 peculados por apropiación por una suma que excede los 10.000 millones de pesos. Falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
La audiencia de imputación solicitada por la Fiscalía General de la Nación debía celebrarse este próximo jueves 11 de mayo. No obstante, la defensa técnica del indiciado ha solicitado el aplazamiento de la diligencia y la Fiscalía General de la Nación se encuentra en este momento atenta a la asignación de la próxima fecha para esta audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. El cartel de la hemofilia. Las investigaciones de la Fiscalía, que se nutren en buena medida de un gran trabajo que ha hecho en esta región la Contraloría General de la República, y debo así reconocerlo, lograron develar que muchos de los pacientes beneficiados con el pago y suministro del medicamento no POS, denominado factor H8, no sufrían enfermedad de hemofilia, y otros que en cambio sí padecían de esta mortal enfermedad no tuvieron acceso a medicamento alguno ni recibieron oportuno tratamiento. Se logró probar que la hemofilia se disparó en el número de pacientes en Córdoba en contra de las estadísticas que llevan las autoridades nacionales de la salud. La Fiscalía estima por el momento que el cartel de la hemofilia ha llevado a la malversación de fondos para la salud de los más necesitados del orden de 42.000 millones de pesos. Para ello, la Fiscalía investigó las resoluciones con vigencias de 2012 a 2014 por un valor de 39.754 millones de pesos, emitidas por la Secretaría de Salud del Departamento de Córdoba, que ordenaron el pago y el suministro fraudulento de medicamentos, en particular del denominado factor 8, en beneficio de 35 personas de la IPS San José de la Sabana y 95 de la IPS Unidos por su Bienestar. Por estos hechos, ya han empezado a comparecer ante la justicia por formulación de imputación de la Fiscalía General de la Nación y tienen medida privativa de la libertad Alfredo José Arachuán Narváez, quien fuera secretario de Salud de Córdoba, Alexis Gainés Acuña, quien también fuera secretario de Salud de Córdoba, Rubén Darío Guerra, ex representante legal de la IPS San José de la Sabana, Guillermo Pérez Ardila, representante legal que fue delegado de Unidos por su Bienestar de la IPS, y Marcela Sofía Suárez Luna, exauditora médica para estos casos. El pasado 3 de febrero, Rubén Darío Guerra aceptó cargos por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Asimismo, el pasado 29 de abril, Guillermo Pérez también aceptó cargos por los mismos delitos, lo que hace coincidir que la hipótesis investigativa de la Fiscalía coincide con la aceptación de la ocurrencia de los hechos delictivos por parte de estos indiciados. El 4 de mayo hemos radicado escrito de acusación en contra de Alfredo Arachuán, Alexis Gainés y Marcela Sofía Suárez por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y prevaricato por acción. El 7 de mayo hemos capturado al señor Adalberto Carrascal Barón, coordinador de las autorizaciones médicas de la Secretaría de Salud y quien fue la persona responsable para autorizar los medicamentos, el cobro de los medicamentos. A él se le han imputado los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación en favor de terceros. La legalización de la captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento se realizó el día de ayer. Del mismo modo, se investigó la expedición de la resolución del 27 de marzo de 2015 por un valor de 3.174 millones de pesos. A través de ella, la Secretaría de Salud del Departamento de Córdoba ordenó el pago y el suministro irregular del medicamento no POS denominado factor 8, con el cual
pretendieron beneficiar presuntos 28 enfermos de hemofilia. Por estos hechos fueron capturados otro exsecretario de Salud del Departamento de Córdoba, Edwin Preciado Lorduy, Juan David Nader, exmédico auditor, y Alfredo Ignacio Ceballos Blanco, excoordinador del programa ampliado de inmunización. Preciado Lorduy y Ceballos Blanco tienen medida de aseguramiento privativa de libertad en establecimiento carcelario a estas alturas, mientras que Nader Chején tiene medida de aseguramiento privativa de la libertad en su domicilio por disposición judicial. A los procesados se les va a acusar por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y falsedades ideológicas en documento público. Tercero, torcidos en los recursos para nuestra primera infancia. La Fiscalía investigó irregularidades en un contrato suscrito entre la Fundación Tierra Nuestra y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Córdoba, ejecutado en el año 2015. El valor del contrato, 7.405 millones de pesos. Tenía por objeto nada más y nada menos que atender a 3.610 usuarios. Las labores investigativas de la Fiscalía permitieron determinar que los directivos de esta fundación, con el aval de un supervisor del ICBF, se apropiaron presuntamente de 2.705 millones recursos sagrados destinados para la primera infancia en el departamento de Córdoba. Se habrían igualmente falsificado las actas financieras de legalización para el desembolso de los recursos y se giraron cheques que nunca fueron invertidos en la ejecución del contrato. Como resultado de la investigación se han hecho efectivas las siguientes órdenes de captura con el objeto de ser imputados por los delitos de falsedad ideológica en documento público y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Mariela Peña, líder de la Fundación; Carlos Fernán Lázaro, representante legal de la Fundación; Jorge Luis Peña, empleado de confianza, al igual que los siguientes empleados de confianza: José Ricardo Cindy Bermúdez, Iván Darío Ruiz, el asesor contable de la Fundación; Leila Ángel Vitola, supervisora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Grey Andrade Durango, contratista del Instituto; y Ketty Sánchez Hernández. Regalías. La Fiscalía investigó irregularidades en los convenios de ciencia y tecnología financiados con partidas de regalías giradas al departamento de Córdoba. Se trata de los convenios 733 Carneros y 734 Corredor Agroecológico de Córdoba La Guajira. Este 7 de abril pasado, la Fiscalía de Conocimiento presentó escrito de acusación en contra de Maximiliano García, Manuel Benjumea, Juan Agustín Gualdrón, Jesús Eugenio Henao, Luis Enrique Vega y Mariluz Ramírez. Se fijó la audiencia para el 19 de mayo de 2017 en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería, que será de carácter público. Adicionalmente, se realizará imputación en 2 de los convenios en la nueva investigación por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Las siguientes personas tienen ya medida de aseguramiento intramural por las irregularidades que hemos reseñado: Maximiliano García, contratista; Jesús Eugenio Henao, contratista; Luis Enrique Vega, representante legal de CONIF; Juan Agustín Gualdrón Rueda, representante legal de Zetas; Manuel José Benjumea, director de regalías del departamento de Córdoba hasta enero del 2017, fecha de legalización de su captura, y Mariluz Ramírez Hoyos, quien tiene orden de captura vigente. Extinción de dominio a bienes relacionados con las regalías. A partir del día de hoy, la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas en Extinción del Derecho de Dominio
inicia la ocupación de 40 bienes avaluados en más de 10.000 millones de pesos aproximadamente, vinculados con los presuntos responsables de los delitos que acabamos de reseñar. Dentro de los bienes afectados se encuentran 29 inmuebles, 3 sociedades y 8 vehículos, los cuales no necesariamente se encuentran en el departamento de Córdoba. Los inmuebles están distribuidos en Bogotá, Bucaramanga, Girón y Chiquinquirá, Boyacá. En el curso de la investigación, la Fiscalía pudo establecer que con anterioridad al inicio de las indagaciones por el indebido destino de las regalías, el señor Maximiliano García, implicado en los presuntos actos de defraudación, poseía varios inmuebles y vehículos que en su gran mayoría fueron transferidos con posterioridad al inicio de las investigaciones a favor de su hermano Álvaro Enrique García, quien, como nota característica en el proceso investigativo, se ha logrado advertir, hoy es beneficiario del régimen subsidiado de seguridad social. Los bienes, sociedades y establecimientos de comercio pasarán a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales hasta que se expida una decisión definitiva por parte de los jueces de extinción de dominio. 6. Alumnos inexistentes en Lorica. La Fiscalía logró establecer presuntas irregularidades en la contratación realizada por la Secretaría de Educación del municipio de Lorica, que habría invertido recursos del Sistema General de Participaciones en matrículas de estudiantes inexistentes. En el año 2014, el Ministerio de Educación giró recursos del Sistema de Participaciones a la Secretaría de Lorica para subsidiar la educación de un sector de la población vulnerable de este municipio. Al realizar las auditorías sobre la utilización de los recursos, se encontraron irregularidades, particularmente niños inexistentes, que fueron incluidos en los registros para ser beneficiarios de los recursos. En particular, en la institución educativa Rafael Núñez, había 1.549 estudiantes inexistentes, por lo que se presume un detrimento de aproximadamente 1.780 millones solo en el municipio de Lorica. A la fecha, han sido capturadas 2 personas por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación por un valor aproximado a los 619 millones de pesos. Son ellos Oscar Antonio Renals España, funcionario de la alcaldía, supervisor del contrato y que actualmente se desempeña como secretario de Educación de ese municipio. Y Pedro Alejandro Llanos, representante legal de la Fundación Servicios y paradójicamente y Obras Sociales de Colombia, SOS. En las próximas horas se realizarán las audiencias de legalización, imputación y solicitud de medida de aseguramiento intramural. Esta audiencia será de carácter público. Municipio de Tuchín. La Fiscalía investiga probables irregularidades en el marco de la celebración y ejecución del convenio de apoyo número 4 de 2011, suscrito entre la alcaldía del municipio de Tuchín y el representante legal de Funayuda, para la construcción del acueducto y la distribución de redes para varias comunidades. El acueducto se construyó, hoy el municipio no tiene agua potable. En las últimas horas fueron capturados Rodrigo Germán Ortiz, alcalde del municipio de Tuchín, para la época de los hechos, y Ricardo Salgado Díaz, exsecretario de Planeación. Se realizará legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros por una suma aproximada a los 600 millones de pesos. Universidad de Unicao. Investigamos irregularidades en la Universidad Indígena Intercultural de Colombia, Unicao, de acuerdo con las denuncias que nos fueron propuestas en la jornada anticorrupción.
donde habrían resultado estafados 770 estudiantes de familias humildes. Los representantes de esta universidad les ofrecieron programas profesionales de medicina, derecho, psicología, trabajo social, posgrados y licenciaturas, maestrías y doctorados a través de una página web. Los alumnos pagaron el valor del semestre por cerca de 880 millones de pesos. Los estudiantes no se podrán ni graduar, ni homologar las materias cursadas en otra institución educativa. Por estos hechos se habría incurrido en estafa agravada en modalidad de masa y fraude a resolución judicial. Los involucrados son el representante legal de la universidad, Elías Villalba Gómez, en asocio con Luz Elena López Noriega, Carmen Elena García, Jacinto Ortiz e Israel Manuel Aguilar. Según la investigación, esas personas prestaron el servicio público de educación superior en la ciudad de Montería sin contar con los requisitos legales exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Los días 6 y 19 de abril de 2007 se realizó audiencia concentrada de imputación en contra de Elías Villalba y Carmen Elena García por los delitos que han reseñado. Complementariamente, el juez de conocimiento revocó la personería jurídica de la universidad. Fraude en la nómina de la rama judicial del departamento. Los hechos se desprenden de una denuncia donde se relata que trabajadores de la Oficina de Talento Humano de la rama judicial se apropiaron de sumas de dinero que reintegraban los funcionarios a quienes previamente les hacían pagos en exceso a su derecho salarial al momento de cancelar las nóminas correspondientes. El detrimento tiene un valor inicial de 83.500.000 pesos y por virtud de estos hechos se han realizado 2 capturas y las respectivas audiencias concentradas a Vieris Pérez Taborda y Olga Olascuaga Ramos, quienes ya se allanaron a cargos aceptando la imputación de la Fiscalía General de la Nación. 10. Hospital San Francisco de Ciénaga de Oro. Investigamos irregularidades en la implementación y ejecución del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PIC 2012 en los municipios de San Carlos y Ciénaga de Oro. Hubo irregularidades en San Marcos, tal vez. En San Marcos, no es en San Carlos. Doctor Páez. Es en San Marcos, Córdoba. San Carlos no existe. Es San Marcos. San Marcos es Sucre. San Marcos es Sucre. San Marcos es Sucre. Okay. Y San Carlos Córdoba. Y San Carlos. Hubo irregularidades en 2 convenios interadministrativos suscritos con la S Hospital San Francisco de Asís y en la suscripción y ejecución y liquidación de los contratos. Se investiga la posible concurrencia de fraude por un embargo que hizo la proveedora Nuri de las Mercedes Támara Montes con base en una presunta deuda soportada con órdenes de pedidos y facturas cambiarias por un valor superior a 400 millones de pesos. El valor del detrimento patrimonial es de aproximadamente 1.000 millones de pesos. La víctima es el Estado y el indiciado es Miguel Antonio Pacheco Marcos. Se capturó a las siguientes personas: Alberto José Sarur Flores, exalcalde del municipio de Ciénaga de Oro. Hermano. Miguel Antonio Pacheco Márquez, exgerente del Hospital San Francisco de Ciénaga de Oro. Noreidis Cantillo, Eudes Vicente Cumplido, Marco Álvarez, Nuri de las Mercedes Támara, Tyron Marconi y Arlenis María Castillo, implicados presuntamente en los delitos de peculado por apropiación, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad material en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir. 11. Capturado alcalde de Moñitos, Córdoba. Su padre y 3 de sus colaboradores presuntamente estarían vinculados con el Clan del Golfo. La Fiscalía General de la Nación capturó al alcalde de Moñitos, a su padre y 3 de sus colaboradores.
Dentro del proceso han sido detenidos Álvaro José Cáceres Matosa, actual alcalde de Moñitos, Álvaro Enrique Cáceres, padre del alcalde, Jorge Antonio Villalba, Noris de Jesús Yanco y Dionis de la Cruz Portillo. Un juez de control de garantías legalizó sus capturas, en las que son imputados por concierto para delinquir, corrupción al sufragante, fraude en inscripción de cédulas y constreñimiento al sufragante. 12. Elección ilegal del personero municipal de Moñitos para el periodo 2016-2020. Se investiga la posible elección irregular de este personero, llamado Javier Martínez Castelar. Martínez Castelar no cumplía con los requisitos legales para obtener el cargo. La elección se hizo el 8 de enero del 2016 en una sesión extraordinaria del Consejo Municipal. La Fiscalía investiga a 8 concejales que eligieron al personero, pese a que 5 de sus colegas advirtieron que el aspirante no tenía título de abogado y o no era egresado de una facultad de Derecho, requisito indispensable para la elección. Fiscal de Montería. Recordarán ustedes que entre las investigaciones priorizadas o por priorizar se nos solicitó por parte de la comunidad de Montería avanzar en la investigación contra el fiscal Mario Alfonso Lora Correa, fiscal seccional adscrito a la unidad de crimen organizado de esta entidad, por hechos que ocurrieron lamentablemente en un establecimiento público de esta ciudad y que cobraron la vida de 2 personas. Luego de realizarse la prueba de alcoholemia, el fiscal Lora Correa presentó 2º grado de embriaguez etílica. El pasado 24 de abril se llevó ya a cabo la audiencia de acusación ante el juez penal del circuito de Lorica. Al fiscal se le acusó por homicidio agravado y lesiones personales. Estamos en etapa de juicio y la audiencia preparatoria se llevará a cabo el próximo 20 de junio, de acuerdo con la programación de la oficina del área de justicia penal del Consejo Superior de la Judicatura aquí en Montería. De tal manera que a los familiares que nos reclamaron la acción de la justicia, la Fiscalía debe decirles hoy desde Montería que hemos tomado atenta nota y que estamos cumpliendo y el juicio va adelante. En aquella oportunidad se nos habló también del homicidio de un joven en la Laguna de Oxidación. Ustedes recordarán el dolor de madre que nos fue expresado en aquella jornada. Y es que el 3 de diciembre de 2016 se encontró el cadáver de la joven universitaria Natalie Melody Salas, quien, de acuerdo con el informe de medicina legal, falleció como consecuencia de choque traumático a lesiones contundentes en cráneo y faciales, más anoxia mecánica por estrangulamiento. En audiencia pública que hicimos de manera temprana, hemos logrado obtener detención de personas que están indiciadas como responsables de este homicidio. Esto se hizo prontamente después de la audiencia al escuchar el reclamo de esta madre. 15. El caso Hospital San Jerónimo de Montería. Se investigaron irregularidades en el contrato celebrado entre el Hospital San Jerónimo de Montería y la Comercializadora Nacional de Suministros y Osteosíntesis por un valor de 2.903 millones de pesos. La víctima es el Estado. Los indiciados son Iván Darío Ardila, contratista, y Luz Patricia Sánchez, contratante, gerente, interventora, a quienes serán imputados por los delitos de peculado por apropiación en cuantía cercana a los 1.058 millones de pesos y falsedad en documento privado. Continúan las investigaciones en Córdoba, segunda fase. Nos comprometimos a que todos los casos priorizados fueran objeto de una investigación absoluta. Hoy, de acuerdo con el compromiso de la Fiscalía General de la Nación, venimos a Montería a presentar los primeros resultados. Y esperamos en el curso de las próximas semanas, no de los próximos meses,
presentar los resultados de la fase 2, que involucra los siguientes hechos que han sido denunciados y que están priorizados en la agenda de la Dirección Seccional de Fiscalías y de la Dirección Nacional Anticorrupción. La segunda fase de la investigación sobre regalías en Córdoba. El manejo de los recursos girados al resguardo Sotavento por el Ministerio de Hacienda por los años 2010 y 2011 en suma cercana a los 820 millones de pesos. La construcción del Coliseo Miguel Happy Lora, en lo cual hay ya adelantos muy importantes en las investigaciones. La construcción y remodelación de la Villa Olímpica de Montería. Las irregularidades en la ejecución del contrato de obra del muy conocido puente Valencia sobre el río Sinú, que es uno de los elefantes blancos emblemáticos que requieren que haya acción de la justicia. El pago de tratamientos, medicamentos y terapias basadas en neurodesarrollo, el cartel del síndrome de Down, el manejo de regalías en el municipio de San Antero, ustedes recordarán, fue manifestado en la jornada anticorrupción y cuya investigación tiene informes de policía judicial ya muy adelantados. Las fundaciones de papel creadas con el propósito de apropiarse irregularmente de los recursos, quien lo creyera, de la población discapacitada de Montería. Y finalmente, el homicidio de Jairo Zapa, exdirector de regalías del departamento de Córdoba. La Fiscalía está en condiciones de afirmar hoy que tiene ya suficientes evidencias para afirmar que este homicidio no quedará impune. En Córdoba, la corrupción se manchó de sangre, lo que pone en evidencia la existencia de una peligrosa criminalidad en esta región que en su afán de apropiarse de lo público no respeta ni la vida ajena. Hay que extirparla de raíz y para ello convoco a todos los ciudadanos de bien a que continúen colaborando con la Fiscalía General de la Nación. Sus denuncias, sus delaciones, su colaboración ha sido muy útil. Y exhorto, inclusive a quienes tengan conocimiento directo o indirecto de estos hechos delictivos, a que se acerquen ante la Fiscalía General de la Nación. El Fiscal General de la Nación está dispuesto a que en los graves casos de corrupción se puedan considerar principios de oportunidad. ¿Qué acciones ha adelantado la Fiscalía en que han estado involucrados ellos? Por ejemplo, en el caso de Bernardo Elías con el caso de Odebrecht. Bueno, debo decir que resulta francamente penoso que una autoridad pública logre concertarse con particulares para apropiarse de patrimonio público. Las presuntas circunstancias que rodean esta imputación dan cuenta de la probable existencia de un concierto para delinquir, y ello ya en ese afán de apropiarse de lo público resulta absolutamente calamitoso y reprochable. En lo que tiene que ver con aforados, la Fiscalía General de la Nación no puede avanzar en investigaciones, pero sabe el país que cada vez que encontramos evidencias de estos hechos, los ponemos en conocimiento inmediato de la Corte Suprema de Justicia. Pregunta Ana Arroyo de Caracol Radio. Se prepara Jairo Pérez Delgado de RCN Radio. Fiscal, si el fiscal Lora está acusado de homicidio agravado, los dos jóvenes ya están muertos, ¿por qué sigue en libertad? ¿Qué hace falta todavía para que sea condenado? El juicio. En un Estado de Derecho tenemos que
aceptar las reglas a través de las cuales el Estado puede imponer las condenas por los delitos a que se someten. Estos no son tribunales de la Inquisición, son tribunales en derecho. Y el deber de la Fiscalía es hacer la investigación, acusar ante los jueces a los responsables correspondientes y como parte procesal procurar que haya una condigna sanción. Y eso es lo que estamos buscando en este caso. ¿Y como garantía del proceso no debería ser destituido? ¿Separado del cargo? Por En la legislación colombiana, lamentablemente la Fiscalía tiene muchos fiscales y asistentes de fiscales e investigadores a quienes imputamos la comisión de delitos y no pueden ser declarados insubsistentes sino hasta que ocurra una condena penal en firme. Eso es lo que dicta la ley, lamentablemente. Pregunta Jairo Pérez Delgado, RCN Radio, se prepara Claudia de la W. Señor fiscal, dentro del listado de las personas que le van a expropiar bienes por el tema de regalías se encuentra el exgobernador Alejandro Llosa. Hemos mencionado por ahora estas dos personas en el caso de regalías y hoy por hoy la Fiscalía está trabajando en todos los casos de extinción de dominio cuando hay casos de corrupción, de tal manera que en la medida en que se avancen estas investigaciones no les quepa duda que todas las personas responsables de estos delitos contra la administración pública también serán objeto de extinción de dominio. Obligatoriamente, en forma paralela, la Dirección de Extinción de Dominio tiene que abrir casos de extinción frente a indiciados por corrupción. Señor fiscal, Claudia de la W, se prepara Davis Palomino de Noticias RCN. ¿Por qué si los denominados cerebros del cartel de la hemofilia aceptaron ya cargos, por qué continúan por qué se les dictó detención domiciliaria y no están en centro carcelario? Cuando usted ha criticado precisamente ese arresto domiciliario. Bueno, la posición de la Fiscalía General de la Nación en estos casos es la de solicitar medidas de aseguramiento intramurales. Se le manda un pésimo mensaje a la sociedad cuando una comunidad, por ejemplo la comunidad de Córdoba, advierte que responsables de estos hechos gravísimos de corrupción reconocen las imputaciones de la Fiscalía, aceptan que cometieron los delitos y se van para la casa. Algo está fallando en el sistema penal colombiano y yo creo que eso no es imputable a los operadores judiciales, sino a una corriente de pensamiento que está promoviendo una política criminal que es complaciente con el delito y con la corrupción. Y por eso tenemos que contribuir a un debate público, como lo está haciendo la Fiscalía General de la Nación, para que los autores intelectuales de ese pensamiento de la política pública no logren concretar lo que legítimamente, por supuesto, constituye parte de sus premisas ideológicas. Me parece que ese es un camino incorrecto, es un camino equivocado y la sociedad en su conjunto, basta la pena hablar con los ciudadanos, advierten que ese no puede ser el tratamiento para graves delitos de corrupción como los que estamos presenciando a lo largo y ancho de todo el país. Fiscal, sin embargo, ayer contra el señor Carrascal, la misma Fiscalía fue la que solicitó medida domiciliaria. Hay casos en los cuales el test de proporcionalidad por mandato de la ley vigente, y es por eso que estoy mencionando que hay que revisar la ley vigente, impide que los fiscales puedan en todos los casos pedir medidas de aseguramiento intramurales. Pregunta Davis Palomino, Noticias RCN, se prepara César Mercado Rogers del Meridiano de Córdoba. Cole. Señor fiscal, muy buenos días. Respecto del caso del general Rodolfo Palomino, se está... Hoy vinimos a hablar de Córdoba y por respeto a la región no acepto sino preguntas sobre Córdoba. Bueno, del caso del departamento de Córdoba, el tema de Lorica. Muchos especuló desde el viernes, se dio por capturado vía medios de comunicación al señor exalcalde Francisco José Hattin, hermano de la ex senadora Zulema Hattin. Está vinculado al proceso, hay orden de captura contra él. ¿Cuál es el estado real de este señor y otros que podrían estar presuntamente vinculados a este caso de los estudiantes fantasmas? Bueno, en ningún momento la Fiscalía General de la Nación ha informado de la captura del exalcalde
de este municipio de Lorica, del señor Hattin. Esa no es una información que haya suministrado en momento alguno la Fiscalía. Pero si hay o no medida de aseguramiento librada en contra de cualquier ciudadano, eso es un asunto que siempre mantiene en reserva la Fiscalía por razones que son apenas obvias y que ustedes me comprenderán. Pregunta César Mercado, del Meridiano de Córdoba. Fiscal, dos preguntas. Lo primero, ¿qué avances nos puede dar acerca de la investigación que se da con el cartel del síndrome de Down? Y lo otro es si hay alguna orden de captura contra el exgobernador Alejandro León. He dicho que en el caso del gobernador Alejandro León, la Fiscalía ha solicitado audiencia para formular imputación por 20 delitos y para solicitar medida de aseguramiento. Y en cuanto al cartel de las terapias, de Down. Los 9 casos que he relacionado van muy adelantados. Hubiéramos querido hacer en una sola fase las conclusiones, pero estos son procesos investigativos que tienen que respetar las reglas de derecho, la presunción de inocencia, y solo en la medida en que tengamos las plenas pruebas que nos permitan llevar esos casos a imputación o a tomar una decisión de archivo, no podemos concluir la fase investigativa. En ese caso específico que usted indaga, la Fiscalía ha recaudado un acervo probatorio muy amplio. Pregunta Constanza Bruno, del Espectador, se prepara Cristina Rincón de Manzanillo. Constanza. No está. Bueno, Cristina Rincón de Manzanillo. Señor fiscal, ya se capturaron los cerebros de la hemofilia, están entregándose algunos, haciendo acuerdo con la Fiscalía. ¿Qué va a pasar con los falsos hemofílicos que fueron cómplices de este cartel de la hemofilia? Muy bien, estamos investigando los casos de ciudadanos que han servido de instrumento para muchos de estos delitos. En el hospital, por ejemplo, había unos programas de prevención en materia de salud y hemos encontrado cientos de facturas supuestamente suscritas por ciudadanos y resulta que esas facturas no correspondían ni a la firma ni a las huellas de los supuestos ciudadanos implicados. Entonces, antes de formular imputaciones con respecto a terceras personas, estamos obrando con mucha cautela, como lo hemos hecho, por ejemplo, en el caso del hospital. Pero que no quepa duda, en esta lucha contra la corrupción, que es una lucha ciudadana, eso no es una lucha de las autoridades. El que la hace, la paga cualquiera que sea su sexo, estirpe o condición. Señor fiscal, escúcheme, señor fiscal, yo le quiero formular una pregunta. ¿Por qué ese esfuerzo de la Fiscalía en acusar al señor Mario Lora Correa, que asesinó a 2 jóvenes? Es tanto el poder del señor Mario Lora Correa que ningún juez penal en Montería y en ningún municipio del departamento se atreve a dictarle medida de aseguramiento. Es tanto el poder de ese señor. Pues en este momento la Fiscalía está evaluando si inclusive solicita el cambio de radicación de este proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia. Fiscal, en San Pedro se robaron 3 proyectos de vivienda del Estado y no ha pasado nada. Hace 3, 4, 10 años y no ha pasado nada y ahí las casas están inconclusas. Hay muchos casos y seguimos investigando. Fiscal, muchos más Eduardo casos. García Martínez, de El Heraldo. Señor fiscal, discúlpeme. Esos miles de millones de pesos de corrupción en el departamento de Córdoba se supone que están en manos de testaferros. En la segunda etapa que usted acaba de anunciar, los resultados van a traer ya los testaferros ubicados. ¿Qué pasa con eso? Como les acabo de comentar, es deber de la Dirección de Fiscalías especializada en extinción de dominio en abrir una carpeta por cada uno de estos casos que hoy hemos traído al departamento de Córdoba. Yo he dicho que quedaría un tufillo de impunidad en todos los casos de corrupción si no le asestamos un duro golpe al patrimonio ilícito de los corruptos. Entre otras cosas porque las penas que están previstas para los casos de corrupción terminan siendo débiles en algunos casos, mucho más en aquellas eventualidades donde los corruptos se allanan a cargos y pueden obtener una rebaja
inmediata hasta del 50% de la pena por allanarse al cargo. Es un deber, es un imperativo categórico para la Fiscalía avanzar en la extinción de los patrimonios ilícitos como lo estamos haciendo en todos los casos de corrupción.